Hola, gracias por estar aquí acompañándonos. Sean ustedes bienvenidos. ¿Cómo están? Espero en el Señor que se encuentren bien. Pues les damos la bienvenida aquí en nuestro canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel, en nuestro devocional de miércoles, pues para compartir de la palabra de Dios un tiempo de devocional, analizando su palabra. Y vamos a poner este tiempo, hermanos, hermanas, ese tiempo en las manos de Dios. Señor eterno, gracias por tu bondad y tu misericordia. Alabado sea, Señor, porque tú eres Dios grande y misericordioso, y nada, ni nadie ha hecho las obras ni las maravillas como tú. No hay Dios como tú, Señor. Exaltado seas por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, y pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, rogando, Señor, que tú nos perdones y nos limpies de toda maldad. Señor eterno, gracias por todo lo que Cristo Jesús has derramado en nosotros. Y ahora, Señor, que estamos estudiando tu palabra, te pedimos que nos des dirección, suministradas por tu Espíritu y tu palabra, para comprender los propósitos de los dones espirituales, por qué tú los has dado a la iglesia, cuáles son sus funciones, y precisamente la iglesia cómo debe comprender y atender y obedecer, Señor, sabiendo que tú nos has dado dones espirituales, habilidades espirituales para servir al cuerpo de Cristo. Pues ponemos este tiempo en tus manos y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, hoy en día podemos observar algunas iglesias, nosotros le llamamos con un corte neopentecostal o carismáticas, donde se hace mucho énfasis a los dones espirituales, milagros, sanidades, hablar en lenguas, profetizar, interpretación de lenguas, las cuales no ponemos nosotros en tela de juicio esos dones espirituales. Lo que nosotros observamos, hermanos, es que Dios ha dado los dones espirituales con unos propósitos específicos para la iglesia, y que la manera en que las iglesias, amados hermanos, practiquen, desarrollen, enseñen en su iglesia local a desarrollar los dones espirituales, deben estar muy bien soportados de acuerdo a las escrituras, hermanos. El, la Biblia, la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, habla de dones espirituales, algunos de los cuales nosotros pues los observamos como algunos dones que son milagrosos, como el hacer sanidades, hermanos, y hablar en lenguas, y otros que observamos nosotros en la Biblia, están ahí, claro que están ahí en la Biblia, pero también debemos observar, hermanos, hacer una investigación o una interpretación correcta de las escrituras para saber qué propósito tienen los dones espirituales en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia local y sobre todo en la vida de la iglesia contemporánea, porque nosotros observamos que con un ejercicio de interpretación, le llamamos hermenéutico, podemos observar que cuando están hablando de los dones espirituales, sobre todo estos en los cuales en el mundo carismático se les hace mucho énfasis, nosotros observamos que está dentro de porciones de la Biblia, pasajes que sobre todo son de transición. Es de cuando decimos de transición, es cuando la iglesia nace a Cristo desde el día de Pentecostés, como nace una iglesia en Jerusalén, que es una iglesia judía, y se va desarrollando a lo largo del tiempo, lo cual esa iglesia judía termina siendo ya después iglesia de los gentiles, pero hay todo un trasfondo, hermanos, está ahí todo un proceso, una transición, cómo se fue dando desde el principio y cómo se da en los tiempos de los apóstoles, cómo se da en la historia y hasta el día de hoy, hermanos. Hay muchas cosas que no prevalecen, hay otros principios bíblicos que siguen, y lo importante de los dones espirituales para ponerlos a trabajar dentro de la iglesia es saber precisamente cuáles son los propósitos por los cuales Dios, el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu, nos ha dado los dones espirituales. Pues hermanos, hace 8 días la enseñanza del miércoles, nosotros vimos ya algunos aspectos de los dones espirituales, y nosotros observamos que tenían ciertas características, y esas características observábamos que los dones espirituales fueron dados por Dios, ¿verdad? Son dones sobrenaturales porque vienen de parte de Dios. Y terminamos ahí con un punto que es que los dones espirituales, hermanos, son dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Y precisamente, hermanos, vamos a comenzar con esto. Su primer propósito, hermanos, el primer propósito por los cuales Dios, Cristo, el Espíritu Santo, ha dado dones espirituales en la iglesia a cada uno de sus miembros, es para la perfección, el aprovechamiento y la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia local, ¿verdad?
Entonces, repito, el primer propósito por lo cual Dios ha dado dones a la iglesia es para la perfección, el aprovechamiento o la edificación del cuerpo de Cristo en la iglesia local. Ese es su propósito, hermanos, es edificarnos. La iglesia de Cristo se sigue construyendo desde el día de Pentecostés, hermanos. Vemos en el relato de Hechos 2, la iglesia de Cristo se sigue construyendo, hermanos, y no va a dejar de construirse hasta que Cristo venga por su iglesia, ¿verdad, hermanos? Que venga a recoger a su iglesia y Él venga a instaurar su reino. Entonces, en ese, hermanos, la iglesia de Cristo se sigue construyendo, amados hermanos, y nosotros somos parte de esa edificación, somos esos obreros, labradores en los cuales estamos surcando el camino para que el cuerpo de Cristo se termine de construir. Cuando hablamos de edificación, hermanos, es que Dios tiene un número de creyentes, ¿verdad? Un número de gente que va a ser salvo en todas las épocas, hermanos, en la historia del hombre. Ese número de gente va a ser salvo y hasta que se cumpla, según Romanos, ese número de gente, entonces Cristo vendrá y recogerá a su iglesia. Entonces, mientras tanto, esta iglesia, la iglesia, el cuerpo de Cristo, se sigue construyendo, amados hermanos. ¿Y qué construimos? Pues que cada uno de los creyentes nos vamos a acercar cada vez más, hermanos, a la imagen de Cristo. Y vamos a comenzar viendo precisamente estos puntos. Amados hermanos, vayan conmigo, por favor, a la epístola a los Efesios. Ustedes pueden ir conmigo allí a la epístola de los Efesios y vamos a ir luego al capítulo 4 para que ahí podamos nosotros observar qué es lo que nosotros vamos a leer. Efesios 4 y vamos a ver de los versículos 12 al 13. Efesios 4, versículos 12 al 13. Dice el texto, 4, 12 al 13 dice el texto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí da como antecedente, el apóstol Pablo da como antecedente que Dios mismo puso al liderazgo, puso a aquellos que van a guiar a la iglesia, a gobernar a la iglesia para capacitarlos, discipularlos, ¿verdad? Con la doctrina bíblica, y con eso, hermanos, juntos pudieran crecer y edificarse, ¿verdad? Vuelvo a leer, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿verdad? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe perfecto y de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, edificación, construcción, perfección, aprovechamiento, capacitación, hermanos, al final todos aquí en la iglesia nos estamos capacitando, ejercitando nuestros dones espirituales. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo sea precisamente edificado, es decir, alcanzar el cuerpo de Cristo. Entonces, si queremos dar una definición corta de lo que es edificación, es construir el carácter de Cristo en cada uno de nuestros miembros mediante el servicio mutuo, ¿verdad? Construir el carácter de Cristo en cada uno de nuestros miembros mediante el crecimiento mutuo. Así es, hermanos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la edificación del cuerpo de Cristo, es que todos juntos estamos trabajando de la mano, hermanos, para crecer, para madurar y todos juntos adquirir el carácter de Cristo, ¿verdad? Todos buscamos ser como Cristo. De hecho, cuando hablamos de discípulos, por supuesto, un discípulo es aquel que camina como su Señor, que aprende lo que su Señor o su mentor le enseña y que vive como su mentor o su Señor le enseña. Así que nosotros como discípulos de Cristo, amados hermanos, lo que hacemos es que caminamos como nuestro Señor, vivimos lo que nuestro Señor enseña y por supuesto también nosotros enseñamos y practicamos todo lo que el Señor nos muestra por medio de su palabra. Así que, hermanos, eso nos lleva precisamente a vivir como el Señor vivió aquí en esta tierra, poniendo el ejemplo de que cómo vive una persona que es agradable a Dios, ¿verdad? Entonces eso es edificación. Y hay pasajes, como yo les decía, hermanos, que muestra la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, donde se ejercitan los dones. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, si van conmigo allí a Romanos capítulo 12, versículos 10 al 12, dice así el texto. Romanos 12, versículos 10 al 12, dice,
Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, dice el texto. Y versículo 12, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y estos términos, hermanos, nos están hablando de unidad, ¿verdad? Nos está hablando de compañerismo, nos está hablando, hermanos, de servicio, y mete una palabra interesante: se requiere diligencia. Para trabajar en la iglesia, hermanos, para edificarnos mutuamente, requiere diligencia. No podemos, amados hermanos, dejar para mañana el edificar al cuerpo de Cristo o edificarnos mutuamente. No podemos dejarlo para mañana. Dios, que nos ha dado los dones mediante su Espíritu, requiere de nosotros diligencia, prontitud, para que cada uno crezca día a día en la imagen de Cristo. Así que, hermanos, cada día que Dios nos da de vida y cada día que Dios nos da en una iglesia local es una nueva oportunidad, ¿verdad? Para que nosotros crezcamos juntos, como dice Efesios, unidos por todas las coyunturas para alcanzar la imagen de Cristo, hermanos. Cada día, entonces, hermanos, es una oportunidad para ser edificados y para edificar a otros. Vamos también a 1 Corintios capítulo 12. De hecho, hermanos, 1 Corintios capítulo 12 es uno de los textos, o es el texto donde más se desarrolla los dones espirituales. Del capítulo 12 de 1 Corintios al capítulo 14 de 1 Corintios, hermanos, el punto aquí medular es que se habla de los dones espirituales. ¿Ok? El capítulo 12 habla precisamente de la existencia y el desarrollo de los dones. El capítulo 13 habla de cómo utilizar los dones y cuál es su propósito, que es para amor y para edificación. Y en el capítulo 14, hermanos, se habla de los dones espirituales, pero a manera de hacer, hermanos, de poner en orden cómo se deben practicar los dones espirituales, de poner disciplina dentro de los dones espirituales, porque Dios es un Dios de orden y Él quiere que su iglesia crezca, edificándose mutuamente, pero en orden. Entonces, repito, este pequeño bosquejo de 1 Corintios del capítulo 12 al 14, el capítulo 12 habla de la existencia de los dones, ¿verdad? De la importancia de los dones. El capítulo 13 habla del propósito de los dones, que es precisamente la edificación, pero sobre todo hacerlo en amor. Y el capítulo 14 habla de la regulación, hermanos, del uso de los dones. Entonces, cuando vamos nosotros a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7, observen, dice el texto: pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Y si me salto al versículo 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiera. Así que, hermanos, seguimos observando que Dios ha dado los dones espirituales a la iglesia o en la iglesia para que todos crezcamos, ¿verdad? En fortaleza, en unidad, en comunión, en madurez, y alcancemos la imagen de Cristo. Capítulo 14 de 2 Corintios, primera de Corintios 14, pero en el versículo 12 dice el texto: así también vosotros, pues, anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, aquí está el versículo que regula en el apóstol Pablo el uso de los dones. Él decía que en su tiempo se había dones de milagros, se había sanidades, se había profecías, se había hablar en lenguas y los que interpretaban lenguas y otro tipo de cosas. Dice el texto aquí, regula el uso de los dones y dice: vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Punto muy importante, para la edificación de la iglesia. Y en el capítulo 13, hermanos, dice, hermanos, que los dones espirituales son dados para hacerlos en amor. Dice 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es decir, y está en el contexto, hermanos, de los dones espirituales. Entonces, hermanos, podemos observar aquí que cuando la Biblia dice, por ejemplo, aquí en 1 Corintios, que hay dones de los que hacen milagros, los que hacen interpretación de lenguas, por ejemplo, si ustedes van aquí a 1 Corintios 12, desde el versículo 8 dice: porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros,
a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, otros diversos géneros de lenguas y otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere, ¿no? Entonces, incluso volvemos a ver cómo dentro del propósito de los dones espirituales, dice en el versículo 28, dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, luego los que les hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos lenguas, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un mejor camino y más excelente. Y es cuando habla en 1 Corintios 13 del amor. Entonces, todo esto se los estoy diciendo, hermanos, de una manera bíblica, para que cuando nosotros hablamos de dones espirituales en la iglesia local, en tu iglesia local, hermano, hermana, debes considerar que Dios a todos nos ha dado dones, pero hay propósitos. Y el primer propósito, hermanos, es que Dios ha dado dones espirituales. Dios te dio dones a ti, Dios me ha dado dones a mí, pero es para la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy en día quiero aclarar, como lo pudimos ver algunos que nos acompañaron el domingo en nuestra predicación, y es que nosotros observamos que este pasaje de 1 Corintios 12, así como el libro de Hechos, capítulo 2 y todo el libro de Hechos, donde se siguen haciendo milagros, sanidades y algunas señales poderosas, hermanos, nosotros observamos que son pasajes o textos de transición, es decir, estaban sucediendo en aquel momento se desarrollaban ese tipo de manifestaciones o señales poderosas y portentosas, pero el día de hoy, hermanos, y en el transcurso de la historia de la iglesia, varios de estos ya no son así, porque lo puedes ver en la historia de la iglesia, pero los dones que permanecen, al final de cuentas, los que permanecen, hermanos, son para edificación del cuerpo de Cristo. Al final, si tú estás en una iglesia donde te enseñan o practican dones espirituales como milagros, sanidades, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, nosotros lo respetamos, pero sí me gustaría darte este consejo de que lo que te enseñan en tu iglesia y lo que tú practiques en tu iglesia, tienes que observar que debe ser para la edificación del cuerpo de Cristo. El don que tú estés practicando ahí en tu iglesia, hazte una pregunta. ¿Y este don que yo estoy practicando, o ese don que me están enseñando, o ese don que el otro hermano o otro grupo de hermanos practican, de verdad ese don nos está llevando cada día a la imagen de Cristo? Porque dice en 1 Corintios 13 que ese don debe producir precisamente estas características, como que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, ¿verdad? El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no hace nada más, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, ¿verdad? Pero viene, hermanos, este texto de la preeminencia del amor viene en el uso de los dones. ¿Para qué usas los dones? Así que, ¿hay algún don que practicas en tu iglesia? ¿Hay algún don que te enseñan a practicar en tu iglesia? Hermano, hermana, hazte esta pregunta. ¿Es para edificación? ¿Y de qué manera estoy edificando a mis hermanos o me están edificando? ¿Me están llevando cada día a producir estos frutos que estoy viendo aquí, hermanos, que es el carácter de Cristo? Entonces sigo adelante. Si no, tendría que analizar efectivamente qué es lo que Dios me ha dado como don. Vamos con el segundo propósito, hermanos, y es que el segundo propósito de los dones, hermanos, es que todos los creyentes sirvan en el ministerio de la iglesia. En el Antiguo Testamento, hermanos, solamente había una tribu, la tribu de Leví, que podía servir, hermanos, en el templo y todo lo que se consideraba culto y liturgia, ¿verdad? Solamente la tribu de Leví. Cuando Cristo viene, hermanos, el concepto de su iglesia es que todos somos ministros. Lo hemos leído ya en Efesios 4, cuando dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida del varón, a la estatura de Cristo. Entonces, todos hermanos, todos somos ministros, todos somos sacerdotes de nuestro Dios. ¿Ok, hermanos? Entonces, todos los creyentes deben servir en la iglesia, dado que Cristo y su Espíritu nos han dado dones para ponerlos a trabajar para edificación, ¿verdad? Así que sabiendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, todos servimos, todos somos ministros. Aún en la iglesia tradicional aquí en México y en Latinoamérica, hermanos, solamente sirven los sacerdotes, están en su altar, dan la misa y tienen algún grupo como diáconos, sacristanes que están sirviendo al lado de ellos, pero de ahí en fuera el demás pueblo de Dios no
o los feligreses no participan mucho en la liturgia, hermanos. Y en la iglesia de Cristo vemos que lo bíblico es que todos los que han puesto su fe en Cristo participen de la adoración, participen de la liturgia, porque todos hemos sido, según dice Apocalipsis, Apocalipsis dice que hemos sido reyes y sacerdotes para nuestro Dios. El apóstol Pedro dice en su primera epístola, capítulo 2, hermanos, que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, hermanos, y hemos sido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y eso es, hermanos, hablando de que todos debemos compartir el evangelio y todos debemos servir en nuestra iglesia. Así que, hermanos, un segundo propósito de los dones espirituales es que todos los que hemos puesto nuestra fe en el cuerpo de Cristo, hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo, somos miembros activos, hermanos, dentro de este cuerpo que es vivo y todos tenemos una función. ¿Sí? Así que, otro punto aquí, hermanos, es que como todos servimos aquí en la iglesia, como los dones espirituales tienen el propósito de ponerlos al ministerio de la iglesia, servir en la iglesia, cada uno de nosotros tiene un don o más dones. A lo mejor alguna persona tiene el don de oración, a lo mejor otra persona tiene el don de la enseñanza, de predicar, hermanos, algún don que tengamos en la iglesia, el de servicio, ¿sí? El de ser misericordioso con la gente necesitada, tenemos ese don, pero hay quienes tienen otros dones, hay quienes dicen, mira, yo puedo orar, Dios lo usa para la oración, pero también Dios puede usar a esta persona para la enseñanza, pero también Dios puede usar a esta persona para ayudar a los pobres. Entonces, hay quienes tienen un don o varios dones, hermanos. Aquí la importancia no es quién tiene menos dones o más dones, o el mejor don o el peor don. Ese no es el punto. El asunto, hermanos, es que los dones espirituales que Dios nos ha dado son para edificación del cuerpo de Cristo, y sean uno, dos o varios dones, hermanos, ninguno es más importante que otro, sino que la importancia de cada don radica en el uso que tú le des. Y se va a volver importante tu don delante de Dios y de la iglesia cuando lo hagas para edificación. Así que no se trata de quién tiene menos o más dones, quién tiene el mejor o el peor don, o no se trata de que si yo tengo dones soy mejor que otros. No se trata de eso, sino que se trata de que en la forma en que tú uses tu don va a ser importante para Dios y es para edificación. Y debes buscar esto, ¿verdad? Porque todos los miembros en el cuerpo de Cristo debemos ser activos. Formamos parte de un cuerpo vivo y todos los miembros en el cuerpo de Cristo, hermanos, hemos sido llamados a edificarnos mutuamente, perdón, unos a otros. Así que todos, hermanos, al haber recibido un don, hermanos, todos somos responsables en desarrollar nuestro don o nuestros dones. Ya lo había leído yo, hermanos, en 1 Corintios, de desarrollarlo en amor. Dios te ha dado un don, ya has puesto a trabajar en la iglesia tu don espiritual, procura hacerlo con amor. Eso es muy importante. Te vuelvo a leer el texto de 1 Corintios 13:13, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que nosotros tenemos dones en la iglesia y es para que sirvamos unos a otros. Todos somos ministros en el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene un don o varios dones, pero aquí lo importante, hermanos, es que lo pongamos a trabajar, que lo hagamos en amor y para edificación del cuerpo de Cristo. Recuerden, un don o varios dones no nos hacen ni mejores ni menos creyentes, hermanos. Lo que hace un don es ser buenos servidores para Cristo. Así que todos daremos cuentas, hermanos, de cómo administramos nuestro don delante de Dios, ¿sí? Así que tengas un don o varios dones. Acuérdate, es un don que Dios te le dio, le pertenece a Dios y te lo ha dado a ti para trabajar. Entonces, puesto que viene de Dios, a Él le pertenece y te lo dio a ti para trabajar, tú debes entender que tú y yo le vamos a dar cuentas a Dios en cuanto a los dones que nosotros hemos desarrollado. ¿Ok? Vamos entonces con el último punto, hermanos. Entonces, el primero es que Dios nos dio, o Cristo nos dio dones mediante su Espíritu para edificación. Punto número 2 es que Dios nos dio dones para que precisamente todos seamos ministros, todos trabajemos dentro de la iglesia. Y punto número 3 es que los dones espirituales
Él nos los dio para que Dios sea glorificado mediante el ejercicio de nuestro servicio dentro de la iglesia, con nuestros dones dentro de la iglesia. Es un punto bien importante, hermanos. Dios nos ha dado dones a nosotros para que su nombre sea glorificado mediante el ejercicio de servicio dentro de la iglesia, hermanos. Entonces, esto lo vamos a ver precisamente en estos textos. Dice 1 Corintios 10:31, dice el texto. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, ¿no? Otra vez, si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Dice el versículo 32, no seáis tropiezos ni judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, como yo también en todas estas cosas agrado a Dios, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, escribió el apóstol Pablo. Imitamos a Cristo. Cristo vino a glorificar el nombre del Padre, el Espíritu Santo glorifica el nombre del Padre, y el creyente, la iglesia en su conjunto como cuerpo, debe glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que Dios, hermanos, nos ha dado los dones espirituales precisamente para edificación, pero al edificarnos mutuamente, como producto, hermanos, o como resultado es que nuestro Dios eterno, nuestro Dios redentor, termina siendo glorificado. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11, dice Primera de Pedro 4, 10 al 11, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, perdón, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien permanece en la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, estos textos son claros. Dios nos ha dado dones, nos los ha dado para edificación, nos los ha dado para que todos trabajemos, para que todos vivamos en la iglesia, y Dios nos ha dado dones para que su nombre sea glorificado. Cuando yo estoy en una iglesia local, yo tengo un propósito y es trabajar para el nombre de Cristo y poner mi don a trabajar dentro de la iglesia para mutuamente edificarnos junto con nuestros hermanos. Puesto que yo he sido llamado y colocado en el cuerpo de Cristo por su Espíritu, entonces yo tengo que ser un miembro activo y diligente para poner a trabajar mis dones, porque el propósito de todo esto es que el nombre de Dios sea glorificado mientras su iglesia se perfecciona, se capacita, se equipa, hermanos, se edifica para alcanzar la estatura del varón perfecto, que es adquirir la imagen del Señor en nuestra vida. Pues hermanos, tres propósitos entonces por los cuales, hermanos, Dios nos ha dado dones para trabajar en la iglesia, hermanos, y termino de nuevo recapitulando, y es que Dios nos dio dones para edificarnos mutuamente, Dios nos dio los dones para que los pongamos a trabajar dentro de la iglesia, y Dios nos dio dones para que su nombre sea glorificado, no los hombres, sino el Dios que nos lo entregó. Pues vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por este tiempo que tuvimos de estudiar tu palabra, sobre todo para observar cómo tú efectivamente nos has dado dones sobrenaturales para ponerlos a los pies de los santos, y te pedimos que nos permitas, Padre Celestial, cumplir esos propósitos, edificarnos mutuamente, ponernos a trabajar con diligencia para que tu nombre sea glorificado en cada uno de nuestros ejercicios del don de los dones que nos has dado por tu gracia, para que tu cuerpo sea edificado y alcance la estatura de Cristo por todas sus coyunturas en unidad, Señor. Pues gracias, y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero que esto haya sido de ánimo y edificación, y nos vemos pronto en nuestro servicio del domingo. Hasta luego.